Salvo sorpresa, a lo largo de esta mañana conoceremos la sentencia del procés y también, salvo sorpresa, aún menos esperable, se confirmará que los 9 procesados en prisión preventiva serán condenados por sedición, como pedía la Abogacía del Estado, y no por rebelión, como pedía la Fiscalía. A la espera de que se sepan los años de prisión impuestos en Barcelona, ya hemos asistido a las primeras protestas previas a esta sentencia de este 14 de octubre, que pondrá fin a un proceso judicial que en los 2 últimos años ha marcado la política española. Muy buenos días. Como decíamos, lo que falta por conocer son los años que se impondrá cada uno de los condenados y que en el caso de los máximos dirigentes del Govern, como Oriol Junqueras, podría ir de los 10 a los 15 años de prisión. Javier Moedano, Tribunal Supremo, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Toda la atención se centra a esta hora ya aquí en el Alto Tribunal, donde a primera hora de la mañana está previsto que los magistrados del procés se reúnan para terminar de perfilar la sentencia y firmarla. De hecho, hace unos minutos acabamos de ver ya pasar al juez Manuel Marchena. Como decíais, según fuentes conocedoras de la sentencia por Televisión Española, los 9 líderes independentistas que están en prisión preventiva serán condenados por sedición y no por rebelión, tal y como pedía la Fiscalía. Como bien decíais, Oriol Junqueras es el que a mayores penas se enfrenta, hasta 12 años, pide la Abogacía del Estado por sedición y malversación. La sentencia todavía no está cerrada. Una vez que se firme, se notificará a los presos en Lledoners y luego se hará pública. Gracias, Javier. Enseguida volvemos contigo. Ahí en el Supremo, la cuestión catalana ha marcado la política española desde hace ya 2 años. Se espera la comparecencia de los principales líderes de los partidos una vez que se conozcan los términos exactos de esa sentencia, de este fallo. Lo que sabemos hasta ahora, Andrea Ventura, son las reacciones tras las filtraciones de este fin de semana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, cautela a los partidos políticos que prefieren esperar a que salga esta sentencia en firme para hacer las primeras valoraciones. Desde el Gobierno sí han mostrado su malestar por las filtraciones de este fin de semana. Pedro Sánchez comparecerá en la Moncloa cuando se sepa la decisión del Alto Tribunal. Dicen que están preparados para todos los escenarios, que asegurarán y garantizarán la seguridad y que si es necesario hablarán con la oposición. Desde el Partido Popular dicen que están dispuestos a apoyar al Gobierno y desde Ciudadanos piden que no se concedan indultos. Sí, el Parlament, protagonista indiscutible de esa reacción al fallo con ese pleno específico que ha anunciado ya el presidente de la Cámara, insiste Roger Torrent, en que aquí en la Cámara catalana se puede hablar de todo, insiste también en que no va a convertir la mesa, a pesar de las advertencias del Tribunal Constitucional, en un órgano censor. Los partidos, todos los grupos parlamentarios trabajan ya las propuestas de resolución para ser sometidas a votación, también los partidos independentistas, pero de momento a esta hora siguen sin consensuar un texto que buscan lo más unitario posible. De momento, pocas concreciones en cuanto a ese texto y también pocas concreciones en cuándo vaya a celebrarse finalmente ese pleno. Lo único que se sabe a esta hora es que se quiere que se haga esta misma semana. Hoy realizaremos un programa especial con motivo de la sentencia del procés, con conexiones en todos los focos de la noticia. Presentamos ya a primera mesa de análisis y queremos renovando a lo largo de la mañana. Nos acompañan en esta ocasión Elsa García de Blas. Muy buenos días. Buenos días. Jesús Maraña, Víctor Rovido y Pedro Narváez. Muy buenos días a los dos. Bueno, algo ya nos han adelantado este fin de semana, las distintas filtraciones. Queda por ajustar los años, que no será poca cosa. Elsa. Sí, pues esas informaciones periodísticas lo que nos dicen es que podemos, en principio, descartar la rebelión. No hubo la rebelión que reclamaba la Fiscalía, tampoco la que pensó que había la instrucción del caso, y en cambio estamos hablando de una sedición, lo que stricto sensu nos haría descartar que en Cataluña sucediera un golpe de Estado, ¿no? Yo creo que algunos partidos tendrán que rebajar su retórica al hilo de esta sentencia. En todo caso, para mí, Xavi, yo creo que esta sentencia lo que hace es poner fin a un proceso judicial, que es verdad que todavía le quedan las instancias europeas, pero termina de alguna forma la vía judicial y empieza la política, ¿no? Jesús. Sí, a ver, lo más destacable por lo que conocemos, lo que hemos conocido este fin de semana, es que se descarte esa rebelión, que aparte de que significaba 25 años de cárcel para los principales implicados, bueno, pues se establecía un relato de lo que había ocurrido en Cataluña, del que discrepaban muchos juristas y muchos observadores, entre los que nos incluimos algunos y bastantes analistas, ¿no? Yo creo que hay que leer la sentencia, hay que leer sobre todo los hechos probados y ver, porque no basta con las expresiones, si ha habido alzamiento o tumulto
o golpe, no, hay que ver los hechos que una sentencia refleja como algo probado que conlleva luego las condenas que se dictan. Pero fundamentalmente, lo ha apuntado Elsa, creo que esto cierra una etapa en la que lo judicial ha sustituido a lo político, y eso no quiere decir que lo solucione. Aquí se abre otra etapa en la que conviene que se haga de una vez por todas política para solucionar un problema político. De lo que conocemos hasta ahora, Diego, ¿cómo lo veis o cómo lo analizáis en el ABC? Bueno, yo en primer lugar lo que sí creo es que es una pena que en un país democrático y avanzado se filtren las sentencias. Lo ideal es que hoy se conociera públicamente al mismo tiempo que las familias y que los afectados. Pero bueno, es un país en esto, somos un poco de país de pandereta todavía. Se siguen filtrando las sentencias que teóricamente estaría en el secreto de 7 magistrados. Se sabe incluso que dentro de los 7 había discrepancias notables y que hasta al menos 3, incluso 4, sí veían rebelión, pero en aras al consenso, y supongo que ahí el papel del presidente del tribunal fue muy importante. Pero con que son 7 los miembros del tribunal, sí, con que lo vean 4 sería suficiente. Pero ¿no? bueno, parece que se decidió, como ocurre siempre, y decía muy bien Jesús, hay que leerse la sentencia. Creo que tiene mucha literatura. De la literatura no se desprende precisamente que eran unos angelitos estos señores, ni mucho menos. Hay bastantes pruebas de que hubo violencia física y, en fin, vamos a esperar a poderla leer. En todo caso, a mí yo creo que las sentencias hay que respetarlas, sea como sea, porque eso forma parte del armazón de un Estado de Derecho. Pedro. Está claro que hay que acatarlas y también hay que criticarlas si no se está de acuerdo, por supuesto, ¿no? Creo que también dentro de la libertad se puede criticar, pero hay que acatarlas. Se debe hacer cuando conozcamos realmente si ha habido sedición o rebelión, que parece ser que es el tema de la rebelión, porque hoy media España se pondrá el birrete del doctor de Derecho y dará clases a todo el mundo de si esto ha sido así o de otra manera. Lo que sí está claro es que, a la espera de ver los argumentos y la letra pequeña, ¿no?, de la sentencia, está claro que ya aquello que decía Junqueras, que estaban llevando a cabo un mandato democrático por parte del Parlamento catalán, etcétera, pues eso ya se desmonta completamente. O sea que es mentira. Ahora es necesaria una gran unidad política, que todo el mundo esté a la vez, no como valoraciones como la de Rejón, por ejemplo, que decía que era desproporcionada e inútil y que no acercaba a una solución. Lo vamos a analizar con detalle según se vayan conociendo, porque lo vamos a conocer a lo largo de la mañana, incluso antes del mediodía, porque todo sigue un procedimiento, unos pasos, y uno de ellos es comunicar precisamente a las partes, en este caso a los abogados y a los procesados que están en prisión, el contenido exacto de la sentencia. Y 7 de ellos están en la prisión de Lledoners. Hasta allí nos vamos en directo. María Ríos espera que a lo largo de la mañana, a partir de las 9, 9 y media, se puedan presentar ahí los abogados para dar a conocer la sentencia. ¿Se sabe algo ya? ¿Hay movimiento ahí cerca de la prisión? Cuéntanos. Buenos días. De momento no, pero como decía, se espera que durante la mañana los acusados que están aquí en Lledoners sean notificados. Los serán a través de 3 funcionarios que saldrán del Tribunal Supremo desde Madrid hasta las cárceles catalanas. Una de ellas, como decíamos, está Lledoners, también hasta Mas d'Enric y Puig de las Basas, para notificar personalmente en mano a los acusados. Gracias, María. Mantenemos abierta esa línea con la prisión de Lledoners por si se producen novedades o la llegada de los letrados. Antes vamos al kiosco de prensa y todas las portadas de todos los diarios vienen monotemáticamente con este asunto. Vamos a empezar por el diario El País este repaso. Leemos que la sentencia del procés abre un nuevo ciclo político y dice también en un sumario que el Tribunal Supremo ya está listo para comunicar hoy el fallo a los acusados. Seguimos con el diario El Mundo, que titula: el gobierno se moviliza para defender la sentencia del 1 de octubre. Luego veremos unos mensajes en distintos idiomas de los ministros del gobierno. Y dice también: Sánchez contactará con Casado y Rivera y que le pedirán dar una respuesta de Estado. Más portadas. El diario La Razón, como todos, con el mismo asunto. El Supremo deja en manos de Torra la libertad de los presos y asegura sobre el tercer grado que desoye a la Fiscalía, que pedía cumplir la mitad de la pena para obtener los permisos. Diario ABC, monoportada para este asunto también. Una foto de las protestas de ayer en Barcelona. El separatismo se prepara para digerir la sentencia. Puigdemont y Torra jalean una respuesta violenta para recuperar el protagonismo que les arrebató Junqueras, líder de los golpistas condenados. Más periódicos. La prensa catalana
La Vanguardia titula: la sentencia del 1 de octubre abre una nueva etapa para el independentismo. Y por último, el periódico de Cataluña, que asegura la sentencia del 1 de octubre abre también un nuevo ciclo político. En este caso coinciden con la portada de La Vanguardia. Enseguida seguimos con este asunto, pero antes vamos con el tiempo otoñal, Silvia, ¿no? Que ya tocaba, Xavi. Lluvia, con tormentas, viento y descenso de temperaturas. Hoy el primer frente, porque van a llegar dos, está ya situado en el oeste peninsular, dejando esas precipitaciones que esta noche han sido continuas en Galicia. Ya está entrando también más precipitación otra vez por el oeste de la Comunidad Gallega. Precediendo a ese primer frente también hay algunos chubascos prefrontales. Por lo tanto, hoy día de tiempo revuelto, con lluvia, esas tormentas que afectarán a distintas zonas del país, las más intensas en puntos del Pirineo Ostense y también hacia el norte de Lleida. También esperamos lluvia intensa al norte de Navarra, en Vizcaya, en Guipúzcoa, también en el País Vasco, así como en Galicia, norte de Cáceres y también al sur de Salamanca. Y en el resto un día, pues eso, de chubascos. Entre un frente y otro se pueden abrir algunos claros, pero no se engañen porque volverá a llover seguramente con el paso ya del segundo frente en muchas zonas de España. Y digo muchas zonas porque no serán todas. Por ejemplo, en la región de Murcia o en Almería tampoco esperamos lluvia en Menorca ni en Melilla. En Canarias sí, con precipitaciones por el norte, temperaturas que hoy bajan, con viento además, rachas de hasta 100 kilómetros por hora hoy en el Pirineo navarro, viento que soplará en muchas zonas de la península y valores por debajo de los 20 grados en el noroeste de la península. Además de José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, conversaremos y será una charla interesante con Edmundo Val, diputado de Ciudadanos, y recuerden también ex jefe penal de la Abogacía del Estado, con toda la polémica que hubo al respecto precisamente del procés. Y por ahí empezamos, por el procés, primera parada obligada en el Tribunal Supremo. Todo indica que hoy, a lo largo de la mañana, en las próximas horas, conoceremos ya la sentencia exacta del procés, y ya sabemos a esta hora, Javier Morano, que habrá condenas y que serán por sedición. Sí, buenos días. Según ha podido saber Televisión Española, los magistrados del Procés condenarán a los 9 líderes independentistas que están en prisión preventiva por un delito de sedición y no de rebelión, tal y como pedía la Fiscalía. De esta forma, el Supremo avalaría la tesis de la Abogacía del Estado, que considera que lo que ocurrió en Cataluña en los días previos al 1 de octubre y durante la jornada del referéndum ilegal fue un atentado contra el orden público y no contra el orden constitucional. Pero, como decimos, la sentencia aún no está cerrada. Está previsto que en unos minutos, de un momento a otro, se reúnan los magistrados del Procés para terminar de perfilar esa sentencia y firmarla. De hecho, ya hemos visto llegar algunos magistrados también al juez Manuel Marchena. Una vez que se firme, se notificará a los presos en Lledoners y luego será pública. Será entonces cuando despejemos todas las dudas, sepamos las penas exactas y si hubo malversación. La sentencia quedó cerrada el miércoles y todo indica que será conocida en la mañana de hoy, pese a que el juez Marchena, enfadado por las filtraciones, dijo a los periodistas durante la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real que hay toda esta semana para hacer público el fallo, redactado sobre 500 folios. Los jueces han visto delitos de sedición y no de rebelión. Creen que aunque hubo episodios de violencia, los acusados no los instigaron premeditadamente como parte de su plan independentista. Sí hubo tumultos para obstaculizar la acción de la justicia, de ahí el delito de sedición. Además, Junqueras y los otros 5 exconsellers incurrieron en un delito de malversación, es decir, desviaron dinero de sus departamentos para el referéndum ilegal. Pero como uno de los delitos, la sedición, no se pudo producir sin el otro, la malversación, habrá lo que se denomina concurso medial, es decir, que no se acumularan las penas. El veredicto final, de confirmarse, se aleja de las tesis de la Fiscalía y se acerca a las de la Abogacía, que pide para Junqueras, como principal acusado, 12 años de cárcel. Creo, sinceramente, que lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política. Para los exconsellers, la Abogacía pide 11 años por sedición, y para los Jordis y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que permitió la aprobación de las llamadas leyes de desconexión, 8 años. Estoy siendo juzgada por mi trayectoria política, por ser quien soy. Porque los acusados siempre intentaron desacreditar al tribunal y al proceso completo. El juez Marchena quería una sentencia por unanimidad, y esa unanimidad ha pivotado sobre el delito de sedición.
Queda por saber si los presos podrán tener pronto algún beneficio penitenciario o algún régimen de semilibertad cuando cumplan un porcentaje de la pena. Y ya llevan 2 años encarcelados. Además, se da por hecho que recurrirán al Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quedan Puigdemont y el resto de los fugados. Tras esta resolución judicial, podrían volver a ser reclamados por la justicia española vía nuevas euroórdenes. Bueno, son las claves y el contexto de una sentencia a medio camino entre lo judicial y lo político en su contexto, no en su elaboración, evidentemente, y que hay valoraciones para todos los lados. Yo no sé si alguien quedará contento, nadie quedará contento, Elsa, o qué vendrá después. Bueno, claro, dependiendo de la óptica, pues desde la que se mire, esto tiene interpretaciones muy diversas, ¿no? Está claro que es una sentencia importantísima para este país, para la historia democrática de España, ¿no? Y sus consecuencias, pues bueno, todavía están por ver. Yo creo que comentaba, bueno, al principio de lo que sabemos, a la espera evidentemente de conocer la sentencia, ¿no? Porque tenemos que leerla, son estas informaciones periodísticas que lo que aluden y destacan es que se descarte la rebelión, ¿no? Eso implica, pues bueno, por lo que sabemos, que los reos van a ser condenados por un delito de sedición, que es un alzamiento público y tumultuario para evitar la aplicación de las leyes. Eso significa que el tribunal no ha considerado probado que existiera una violencia en lo que sucedió en Cataluña como parte de un plan premeditado para alcanzar la independencia de Cataluña, ¿no? Bueno, esto, como comentaba también al principio, significa que estamos hablando de que el Tribunal Supremo descarta en realidad que existiera un golpe de Estado en Cataluña, ¿no? Sino que estamos hablando pues de una grave, porque es muy grave, alteración del orden público, pero al fin y al cabo la sedición lo que protege o lo que castiga es la alteración del orden público, ¿no? Esta sentencia, Xavi, de confirmarse en estos términos, pues viene de alguna forma a desautorizar a la Fiscalía, que es quien ha defendido durante todo el proceso que existió rebelión, y da la razón a la Abogacía del Estado, ¿no? Que, por cierto, pues hemos de recordar que cambió su criterio después de la llegada del Partido Socialista al poder. Cambió su criterio y cambió también la persona que llevaba a cabo, o por lo menos el jefe de lo penal, exacto, con el que hablaremos en unos minutos, exacto, por ciertamente, el mundo Val. Con cierta controversia, ¿no? Y bueno, luego las repercusiones son múltiples, no solo políticas, sino también jurídicas. Una de las más importantes jurídicas es la más que probable reactivación de la euroorden para perseguir y que sea detenido el expresidente Carles Puigdemont, ¿no? Y esto es un asunto de primera magnitud en cuanto a repercusiones políticas, ¿no? Bueno, pues los miembros del tribunal tenían que reunirse esta mañana para firmar la sentencia. Hasta llevamos en directo. Carmen Pérez, buenos días. Sabemos si ha empezado ya esa reunión de jueces. Si no lo ha hecho, será en breve, porque a las 8:20 hemos visto llegar al presidente del tribunal, a Manuel Marchena. Una vez de que los 7 magistrados, 6 hombres y una mujer, estampen sus firmas, esta sentencia va a ser firme y seguramente por unanimidad. Esto es lo que se ha seguido durante todo el proceso. Entonces se procederá a hacerla pública. Se va a llamar a los procuradores. Se va a mandar vía telemática a todos los abogados y también a las acusaciones. Y 3 funcionarios del Tribunal Supremo viajan a Barcelona, a 3 cárceles de Cataluña, para entregar la sentencia a los 9 independentistas que se encuentran presos. El tribunal quiere que sean ellos los primeros en conocer este fallo y que no haya filtraciones como se han producido durante todo este fin de semana. Por último, recordar que la sentencia puede ser recurrida primero al Tribunal Constitucional y después al de Derechos Humanos de Bruselas, de Estrasburgo. Gracias, Carmen Leito, tu valoración. Bueno, yo tenía la información de que hasta que no se le notificase, y se estima que sobre las 11 de la mañana, a los afectados, a los presos, no se haría pública la sentencia, con lo cual yo creo que hasta las 11 vamos a tener que esperar por esos 500 folios. Hombre, en 500 folios... Nos van a dar, creo que, un adelanto con el fallo en sí. Pues no y algunos fundamentos, ¿no? No lo sé, pero vamos, a mí lo que me comentaban el sábado, fuentes jurídicas, era eso, que forzosamente hay que notificárselo antes que a nadie a los afectados, a los presos. Y 500 folios, como decía, da mucho de sí, es decir, en 500 folios puede haber muchísimos matices. A mí me siguen insistiendo de que había muchas discrepancias
entre dos bandos y que un poco fue la figura del presidente del tribunal, Marchena, que de alguna manera, en aras a la unanimidad y porque probablemente tenía una mayor ascendencia sobre determinados miembros, que esas cosas pasan porque también somos humanos, finalmente se decidió por el delito de sedición. Siempre hay una frontera muy fina a la hora de calificar, no en este caso, sino en todos los casos que se ven en los tribunales, la barrera entre un delito y otro es muy fino. En todo caso, yo creo que para la sociedad española y para lo que es el proceso del proceso, esta sentencia es como más balsámica, ¿no? más tranquilizadora, y a ver si ahora de verdad pues el movimiento independentista catalán pues viene un poco al civilizado camino y al civilizado cauce del juego democrático, ¿no? Pues en cuanto haya sentencia, lo primero será notificarla, como decíamos, a los procesados. 7 de ellos, María Ríos, buen día, están en la prisión catalana de Lledoners. Buenos días. Sí, aquí se espera con mucha expectación. De hecho, ya en estas primeras horas hay llamamiento a concentraciones aquí en la puerta de la prisión de Lledoners, donde, en señal de apoyo a los líderes del procés aquí encarcelados, que se espera, como decíais, que durante la mañana sean notificados del fallo del Tribunal Supremo. Lo harán a través de 3 funcionarios que vendrán desde Madrid hasta las prisiones catalanas, y la sala no va a hacer pública esa sentencia hasta que tenga constancia de que los acusados han sido notificados en mano presencialmente, pese a que el sábado ya hubo algunas filtraciones que ya anunciaban que la sentencia sería por sedición y no por rebelión, como pedía la Fiscalía. Unas filtraciones por las que el Tribunal Supremo ya ha manifestado su malestar, y también la defensa de Sánchez, Rull i Turull, que se reserva el derecho de denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial por vulneración de secreto. Muchas gracias, María. Mantenemos esa línea abierta por si se produce ya la llegada de los letrados y se adelanta pues, el conocimiento de esa sentencia. Desde que se comentó este fin de semana la inminencia de conocer ese fallo, se ha comentado mucho de la posibilidad de incidentes o no en las calles. Algún adelanto lo hemos tenido ya este fin de semana. Afortunadamente no son incidentes graves de momento. Hay una fuerte presencia policial en la estación de Sants en Barcelona, aunque, como decíamos, sin incidentes dignos de mención. Hasta allí nos vamos en directo. Cristina Pampín, buen día, cuéntanos. Sí, muy buenos días. De momento, tranquilidad en esta estación de Sants, que sigue blindada por la Policía Nacional y también por los Mossos d'Esquadra, tanto fuera como dentro. Estación que hoy está limitando el acceso a la gente. Por esta entrada central puede acceder cualquier persona, tengan o no billete, pero no ocurre lo mismo si hablamos de la zona del AVE, que, como pueden ver, y hoy, a diferencia de ayer, está vallada y solo pueden acceder a esta zona aquellas personas que tengan el billete y lo muestren al personal de seguridad de la estación. Este es uno de los puntos sensibles, dicen los agentes, porque en caso de producirse incidentes temen que puedan cortarse las vías del AVE. Por eso, presencia policial tanto aquí arriba en el vestíbulo como abajo en las vías. Bueno, estamos también atentos con un ojo a eso. De momento las protestas son de baja intensidad. ¿Creéis que de alguna manera la filtración, o que se haya conocido que no va a ser por rebelión, sino por sedición, y que eso va a implicar una rebaja de penas hasta que, aunque no lo podremos comprobar hasta que se conozcan los años exactos de prisión, rebaja un poco la posibilidad de tensión? ¿Tú cómo lo ves, Jesús, en este sentido? Bueno, el efecto de la filtración, que es verdad que causó, yo creo, un enorme malestar en el Supremo, tiene un doble efecto, ¿no? Uno, el de anticipar y, por lo tanto, de alguna manera suavizar el efecto del impacto, ¿no? del conocimiento de las condenas, porque no nos olvidemos que, aunque no sea rebelión ni sea sedición, 12 o 14 años de cárcel son años de cárcel, ¿eh? Y ellos llevan ya 2 años en prisión provisional. Por cierto, una de las cosas que también hay que resaltar es que algunos de los inculpados, los principales, han estado esos 2 años en prisión y sin poder ejercer sus derechos políticos porque estaban acusados de rebelión. Si hubieran sido acusados de sedición y no de rebelión, podrían haber seguido ejerciendo esos derechos políticos. Es decir, que ya lo que ha ocurrido en todos los sentidos, ¿eh? Y el segundo efecto que decía de lo de la filtración es por el lado contrario, es decir, que también, pues como ya hemos escuchado, los acusados pueden emplear también esa filtración para elevar sus recursos, o uno de los argumentos de sus recursos, a tribunales superiores, en este caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, ¿no? Bueno, yo creo que en cuanto a la reacción veremos en estos próximos días. Creo que es inevitable que haya una respuesta, una reacción. Además, eso es pura libertad de expresión y es un derecho democrático. Lo importante es que no haya
ningún incidente de tipo violento y, por lo demás, hay que leer también en la sentencia si se confirma o no que, bueno, pues eso entra ya en la vía, digamos, penitenciaria, con todo lo que eso conlleva. Es decir, que puede haber, a partir de estas condenas, no sabemos todavía cuándo podrán empezar a disfrutar de beneficios penitenciarios, que también suavizaría probablemente la reacción en el independentismo. Cerramos primera ronda de opiniones contigo, Pedro. Lo de los beneficios penitenciarios, siguiendo el hilo de Jesús, es importante, porque si efectivamente el Supremo no ha querido fijar el cumplimiento de la pena y deje en manos de la Generalitat, que tiene transferidas las competencias penitenciarias cuando se le concede el tercer grado, etcétera, pues eso la verdad puede causar bastante frustración en buena parte de la población, ¿no? Bueno, pero eso está supervisado por un juez en todo caso. Sí, por supuesto, pero quiero decir que si a un señor se le condena a 15 años, vamos a ver las condenas y luego resulta que lo vemos en la calle dentro de poco, pues la verdad es que lo que te decía podía fijar frustración en parte de la gente. En cuanto a los tumultos y todo esto, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Está todo esto del tsunami democrático, están los CDR por ahí, vamos a ver a dónde llegan, y luego la petición de desobediencia institucional que pedían los responsables del Parlamento, con advertencia también del Alto Tribunal, del Constitucional. Claro, bueno, ya saben a lo que se pueden enfrentar. Y que además también, ¿no? Hay un precedente de que estas cosas al final tienen consecuencias. Pues todo lo relacionado con el procés, desde el 1 de octubre de hace 2 años hasta ahora, ha estado también en el foco político y mediático de España, pero también en Europa. El presidente Pedro Sánchez ha publicado esta mañana, a primera hora, un tuit en el que afirma que España es una democracia consolidada y una de las más avanzadas del mundo. Es parte de una campaña del Gobierno ante la inminencia de la publicación de la sentencia del procés, con intervención de los ministros en varios idiomas. It was very hard to get a real democracy, so we are not going to forget it. La démocratie plus consolidée au monde. Nationalism splits societies between husbands and wives, between brothers and sisters. We have to do it together. Und auch einen Traum zu erfüllen, ein europäischer Astronaut zu werden. La différence donne toujours une richesse très spéciale. No podría imaginarme vivir en un país que ya no fuera la democracia que somos. España, la casa de todos. La casa de todos. De todas. Spain, everybody's land. Everybody's land. Everybody's land. Parte también del relato en el exterior, de romper pues una imagen que se ha dado de país no garantista, con un juicio que ha sido transmitido en directo, con todas las garantías judiciales, y ahora una visión al mundo de que aquí se cumplan las leyes y se respetan. Es importante para el Gobierno, y para la clase política y para nuestro país, Elsa. Claro, y bueno, en toda Europa se ha seguido con atención y se va a seguir este caso, ¿no? Que bueno, es único también en la Unión Europea, ¿no? Por su importancia, porque estamos hablando de un caso que trasciende desde luego lo jurídico y está muy entrelazado con la política, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente el Gobierno hace este tipo de acciones para que quede claro, para quien tenga dudas, que este ha sido pues un juicio efectivamente con garantías propio de una democracia europea. Eso no quita que la sentencia sea inapelable, porque precisamente por formar parte España de la Unión Europea queda una instancia judicial todavía, que es la de Estrasburgo, y bueno, efectivamente el Tribunal Europeo podría incluso matizar esta sentencia, esta condena, ¿no? Por tanto, pues bueno, es importante, yo creo que este fallo, en lo que conocemos ahora por las informaciones periodísticas, que parece algo más ponderado, desde luego, que lo que podría haber sido la condena por rebelión, ¿no? Que quizá habría tenido pues un entendimiento más complejo fuera de las fronteras españolas, ¿no? Enseguida vamos a ir con Edmundo Val, candidato, diputado de Ciudadanos y también responsable, ex jefe penal de la Abogacía del Estado, y que además es hoy en día, en este momento, pues una entrevista de sumo interés, y por lo tanto le agradecemos su presencia, y al que saludamos ya en este momento, Edmundo Val, diputado de Ciudadanos, ex jefe penal de la Abogacía del Estado. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué espera de la sentencia, que en parte ya conocemos de su orientación por la filtración de este fin de semana? ¿Usted qué espera? ¿Qué cree que va a pasar al final? Bueno, hasta que no la tengamos, digamos, materialmente o físicamente, pues poco se puede decir, ¿no? Lo que ha habido hasta ahora han sido, pues el único conocimiento que tenemos es a través de estas filtraciones, si es que lo son de verdad, a través de los medios de comunicación y, bueno, pues todos sabemos lo que están diciendo ahora los medios de comunicación, que parece ser que la condena va a ser por sedición y que poco más, ¿no? Porque hay otras cosas pues que para mí son mucho más relevantes, como he venido diciendo en todas las declaraciones que he tenido ocasión de hacer ante los medios de comunicación, como es sobre todo cómo se consigna dentro de los hechos probados el elemento de la violencia, la valoración jurídica que se hace precisamente de este elemento de la violencia. Durante muchas ocasiones, ya lo he dicho, cabe perfectamente una acción. Tenemos, señor Val, tenemos un problema con la comunicación, con la señal. Ve que se va degradando la imagen, también el sonido. Recuperamos en unos instantes, en unos segundos, esa comunicación con Edmundo Val. Parece que ya se ha reparado. Volvemos de nuevo. Antes de preguntarle por esas cuestiones que usted me estaba ahora manifestando, en lo que es la filtración en sí, que ha dado mucho que hablar desde el sábado por la mañana a primera hora. Sí. Usted que tiene una amplia trascendencia, un conocimiento amplio, una amplia trayectoria, en una sentencia que se estaba mirando con lupa, un proceso mirado con lupa, transmitido en tiempo real, con visión desde España y desde Europa. ¿Esperaba usted la filtración? ¿Entiende el cabreo que hay entre miembros del tribunal? ¿Por qué ha sucedido? Porque si es una filtración real ha tenido que salir desde dentro. Pues la verdad que entiendo efectivamente el enfado por parte del tribunal. No es nada bueno, como es absolutamente obvio, el hecho de que una sentencia, o por lo menos lo que es el fallo o lo que se aventura en relación con lo que pueden ser las condenas y su tipificación legal, pues no es nada positivo, lógicamente, que se filtre. Por otro lado, también tengo que poner de manifiesto las valoraciones que he estado escuchando en los medios de comunicación en relación con el sector independentista, las quejas, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que por el hecho de que se haya producido esa filtración tampoco se ha producido ningún tipo de indefensión a la otra parte y que durante el día de hoy o mañana o cuando sea se realizará la notificación de la sentencia en la forma legal que prevé la ley de enjuiciamiento criminal y por supuesto las partes tendrán derecho a interponer los recursos que tengan por conveniente, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y posteriormente, si así lo estiman oportuno, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue jefe penal de la Abogacía del Estado y abogaba directamente, solicitaba, o digamos era partidario de la acusación por delito de rebelión y no por sedición. Si finalmente es al revés, como parece tras esta filtración, y es sedición y no rebelión, ¿mantendría usted sus críticas o sus quejas a sus sucesores en este proceso, en la Abogacía del Estado? Vamos a ver, en todo momento y siempre que he aparecido ante los medios de comunicación, siempre he puesto de manifiesto que lo que era relevante en este caso era la redacción de los hechos y era el no evitar, el no excluir del escrito de acusación de la Abogacía del Estado, y ahí lo tienen colgado en Internet y se puede revisar en cualquier momento, cómo en ese escrito se omitía cualquier referencia a cualquier elemento de violencia que hubiera sucedido los días 20 de septiembre y 1 de octubre con ocasión de esto que llamamos el proceso. Eso era lo relevante y en todo momento también puse de manifiesto que el hecho de que la calificación jurídica fuera de rebelión o fuera de sedición era lo menos relevante. Yo mismo redacté un borrador de escrito acusando por sedición. No nos olvidemos que en el Juzgado Central de Instrucción 3, en el proceso a Trapero y al resto de los Mossos, la propia jueza Carmen Lamela realizó un auto de procesamiento por sedición amparándose en la jurisprudencia de una sentencia del año 1980 del Tribunal Supremo. Insisto, porque cabe la sedición con violencia, si bien es posible que el tribunal valore que esa violencia no se ha producido en un grado de intensidad tal que pueda llevar consigo el cumplimiento de los requisitos típicos del delito de rebelión.
Insisto por eso en ello ahora. Es menos relevante el hecho de que la condena finalmente sea por rebelión o que sea por sedición, sino sobre todo la constatación que en los hechos probados de la sentencia se haga de estos elementos de violencia y después su valoración jurídica, que si es por sedición, pues obviamente, como estoy diciendo, supondrá decir que esa violencia no alcanzó el grado suficiente como para constituir el delito de rebelión. La Fiscalía acusaba por rebelión, yo hice un primer escrito muy de la mano de ese escrito de la Fiscalía, también por rebelión. Posteriormente se me ordenó que hiciera un escrito únicamente acusando por el delito de malversación, apartando a la Abogacía del Estado, por lo tanto, de lo que es la acusación más grave, y finalmente, y en tercer lugar, hice un escrito, un borrador de escrito en el que la acusación era por el delito de sedición. Fue después cuando me obligaron a suprimir los hechos que se referían a la violencia, a esos hechos que yo creo que son indiscutibles y que la sentencia pues necesariamente tendrá, en mi opinión, que consignarlos como violencia, cuando dije que yo no firmaba ese escrito. ¿Usted entiende que hay una, bueno, se dice desde los ámbitos judiciales que la Fiscalía depende de ese órgano judicial y la Abogacía del Estado depende del Abogado General del Estado que nombra al Gobierno? Su apartamiento fue debido precisamente a eso que usted dice. ¿Entiende que debería haber, en todo caso, o mantenerse esa dependencia jerárquica de la Abogacía del Estado en contra de sus opiniones al respecto de este proceso? La Abogacía del Estado es una institución que se mueve desde su creación en 1881, siempre por el principio de jerarquía. Pero ojo, una cosa es el principio de jerarquía, y por eso le digo que cuando a mí me ordenan el redactar un proyecto de escrito por malversación, cumplo las instrucciones, por supuesto, y cuando me dicen que lo haga por sedición, también las cumplo. Otra cosa muy diferente es el respeto a la independencia técnica de los funcionarios. Mire, yo hice la instrucción de la causa, yo vi en primera persona las declaraciones de los acusados, de los testigos, los atestados de la Guardia Civil que relataban lo que había sucedido aquellos días, esos hechos. En definitiva, entonces, ¿quién sino aquella persona que se encuentra en primera línea y que está viendo estos hechos con sus propios ojos puede apreciar si existió o no existió la violencia? ¿Lo puede hacer alguien desde su despacho sin haber asistido a estos hechos? Pues yo creo que no. Y en fin, a nadie se le escapa que en aquel momento el cambio de criterio o la variación en relación con estas cuestiones no se trataba de una cuestión de naturaleza técnica, sino de una cuestión de naturaleza política en un momento histórico en el que se estaba negociando una ley de presupuestos y para la que se quería contar con el voto favorable de algunas de las fuerzas independentistas. Pues Edmundo Val, diputado de Ciudadanos y ex jefe penal de la Abogacía del Estado, y está hoy aquí en función de estos dos cargos. Como siempre, muchísimas gracias por atender a Televisión Española, a la televisión pública. Muchísimas gracias. Bueno, algún comentario al respecto, porque la figura de Val, desde su fichaje por Ciudadanos, cuándo y cómo fue apartado de la primera línea de la representación de la abogacía en representación del Estado, objeto de polémica, digamos, es una de las muchas derivadas políticas de un caso judicial. Vieito, después voy contigo, Elsa. Bueno, no cabe duda. La duda es hasta qué punto la neutralidad de determinados personajes de la vida política, en este caso o en cualquier otro, deja de ser neutralidad para orientar el trabajo de los funcionarios del Estado en ese. Yo supongo que esta es la cuestión que se debate en el caso de Edmundo Val, ¿no? Donde él dice, me decían que retirara este. Entonces, es un poco la sombra de duda que hay sobre esa cuestión. Pero yo creo que, en fin, que yo vuelvo a decir, a mí me parece muy importante que en los estados democráticos se aprenda a acatar las sentencias. Tenía razón Pedro, se pueden criticar, por supuesto, porque estamos también en un ejercicio de libertad de expresión, pero es muy sano acatar las sentencias. Elsa. Bueno, yo creo que la experiencia personal de Edmundo Val, él aludía ahora a que se le hace cambiar
del escrito de acusación de la Abogacía del Estado unos determinados hechos referidos a la violencia y que cree que eso tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Si bien yo creo que la sentencia del Supremo, lo que ahora, por lo que conocemos, pues bueno, realmente da la razón a quienes consideran que esta violencia que se ha considerado probada para la sentencia del procés, pues no era parte de un plan preconcebido para alcanzar la independencia. Es decir, se trata de un criterio jurídico y técnico de la valoración de esos hechos de violencia, lo que lleva a la calificación jurídica por sedición. Creo que queda fuera de toda duda que no estamos hablando de una cuestión política en la sentencia del Tribunal Supremo, ¿no? Y por tanto está dando la razón a ese nuevo criterio de la Abogacía del Estado. Con respecto a la violencia, que es una de las claves de esta sentencia, es cierto que bueno, no solo se trata del grado de violencia que hubo, sino lo relevante en cuanto al tipo penal es si efectivamente esa violencia era parte del plan para alcanzar la independencia. Yo quiero recordar también que la Fiscalía defendió durante el proceso pues algunos argumentos desde el punto de vista jurídico casi bastante imaginativos en torno a la violencia, porque hay que recordar que la Fiscalía utilizaba un concepto, el de resistencia pasiva, que hubo el 1 de octubre en los colegios, ¿no? Con aquellas personas que querían ir a votar en aquel referéndum ilegal y que fueron al final golpeadas por la policía. Pues ese concepto de resistencia, ¿no? de violencia pasiva como parte de ese plan para alcanzar la independencia que al final llevaría al delito de rebelión. Bueno, pues por lo que sabemos y a la espera de que lo confirme la sentencia, no se trató de eso, sino que los hechos puntuales que pudieron suceder violentos no eran parte del plan para alcanzar la independencia. Es un caso en el cual desde hace 2 años mezcla lo jurídico con lo político, con lo social, con lo que pueda pasar en las calles. Desde que se filtró la sentencia este sábado se han sucedido las reacciones políticas. El Gobierno, Andrea Ventura, buenos días de nuevo, garantiza la convivencia en las calles. Sí, dicen que están preparados ante cualquier escenario posible, han mostrado su malestar por las filtraciones de este fin de semana y aseguran que solo cuando se conozca esta sentencia en firme del Tribunal Supremo, entonces Pedro Sánchez comparecerá desde la Moncloa. Aseguran que han aprendido de lo sucedido en el 2017, por eso se guiarán por la firmeza democrática y la proporcionalidad. Eso sí, si hay que tomar alguna decisión en Cataluña, hablarán con la oposición. Aseguran que el Gobierno garantizará siempre la seguridad y la integridad territorial frente a los intentos de ruptura. El Gobierno de España garantiza libertad, seguridad y convivencia. Si la Generalitat, que es la que tiene la llave, desea abrir o abre la puerta de la excepcionalidad, obviamente se aplicarán todos esos instrumentos del Estado de Derecho con firmeza democrática, con proporcionalidad y además con unidad, porque recabaríamos la unidad. Los partidos de la oposición se muestran cautelosos a la espera de esa sentencia aquí en el Tribunal Supremo. El Partido Popular asegura que estará apoyando al Gobierno si es necesario en Cataluña y desde Ciudadanos insisten que sea cual sea la sentencia, que no se concedan indultos. Es que las leyes se cumplen en España, que el Estado de Derecho rige en España y que esta es una grandísima democracia. Y que cualquier persona que decide saltarse la ley tiene que cumplir con las consecuencias de saltarse la ley. Presos que están esperando sentencia, que entiendan que no van a tener privilegios y que no pueden tener indultos. Por eso apelo directamente al señor Sánchez. Sea cual sea la sentencia, que no les indulten. Sea cual sea la condena contra los golpistas que se anunciará mañana, es gracias a los adelantados de Vox, a los servicios jurídicos de Vox y a los españoles que pagasteis las fianzas para que esta acusación popular fuera posible. 9:10 de la mañana, podemos ya confirmar en este momento que los 7 integrantes del Alto Tribunal, del Tribunal Supremo, están ahora mismo ya reunidos para acabar de firmar esa sentencia y ya los acontecimientos se van sucediendo a prisa. A continuación se comunicará a las partes en las cárceles de Lledoners, donde están 7 de los condenados o de los procesados en este caso, y a partir de ahí serían ya conociendo seguramente nuevos datos hasta que se haga publicado finalmente el fallo y la sentencia en su totalidad. Saludamos ahora a José Antonio Martín Pallín,
Morín, que es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Muy buenos días. Hola, buenos días, Xavi. Si hacemos caso a las filtraciones, será sedición y no rebelión. ¿Cómo lo valora usted? Bueno, estamos ante un difícil y muy interesante caso de funambulismo jurídico, porque la rebelión exige alzamiento público y violento, y la sedición alzamiento público y tumultuario. Entonces entramos ya en una interpretación gramatical, siempre hay que utilizar la gramática para interpretar los artículos. Yo me he ido al María Moliner y dice que tumulto es equivalente a algarada, a sonada y a motín. Entonces, ¿dónde se marca la línea divisoria? Pues parece ser que en la intensidad o en el uso de armas, como es habitual en todas las rebeliones que hemos conocido hasta el presente. Pero a partir de ahí, y suponiendo que solamente ha habido tumulto o fuerza, porque no podemos olvidar que la sedición dice tumultuariamente para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, textualmente dice eso, el cumplimiento de las leyes, las funciones propias de las autoridades o el cumplimiento de las resoluciones judiciales que nos lleva al 20 de septiembre y a la Consellería, ¿no? Por otro lado, hay una disyuntiva o una bifurcación entre la realidad política y social que todos hemos vivido, que nadie discute, y que era que la hoja de ruta era encaminada a declarar la independencia, que se produce la declaración y en 3 segundos se rectifica. El propio Tribunal Constitucional lo dice al anular la sentencia de referéndum. Esto es incuestionable, es una realidad que no se puede discutir, pero sin embargo, paradójicamente, cuando entramos en el delito de sedición, eliminamos el fin de la independencia de parte del territorio nacional, porque el Código dice muy claramente, dice, los que no estando comprendidos en el delito de rebelión, luego excluye uno de los fines del delito de rebelión, que es declarar la independencia. Y ahora entramos en lo siguiente: impedir el cumplimiento de las leyes. ¿Qué leyes han impedido o se han impedido su cumplimiento? Evitar que las autoridades cumplan sus funciones. Bueno, aquí podemos entrar ya en la discusión de los 2 ejes fundamentales del 20 de septiembre, Consellería, y del 1 de octubre, votación, que cada uno valore según lo que se vio por todo el mundo, si realmente se impidió la ejecución de la entrada y registro en la Consellería, y si esos 2 millones de personas que parece que acudieron a las urnas fueron los que impidieron el cumplimiento de la resolución, o fue al revés, lógicamente, las fuerzas de policía y guardia civil las que trataron de impedir. Además, curiosamente, y esto hay que saberlo, en 10 o 12 colegios, cuando en Cataluña había 2.000 colegios en los cuales se celebró la votación sin ningún problema. En fin, entramos en una compleja situación jurídico y política que ya veremos cómo se desencadena. Y ahora viene la tercera parte, si me permite, Xavi, que es cómo se distribuyen las autorías, porque eso va a ser muy importante en cuanto a la pena. Los directores o directivos de la sedición tienen una pena de 8 a 10 años. Si además están constituidos en autoridad, todos menos los 2 Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, están constituidos en autoridad de una u otra forma, entonces iríamos de los 10 a los 15 años. Y en ese margen nos movemos. Vamos a ver cómo se distribuye, a quién se le da un mayor protagonismo, a quién no. Hay un factor para mí muy importante, que es que parte de esas resoluciones encaminadas a impedir el cumplimiento de las leyes, vamos a suponer que es así, se producen en un parlamento donde radica la soberanía popular. Y entonces esto es lo que a mí me da la impresión de que el gobierno tiene que explicar en Europa. A mí nadie me ha venido a explicar las sentencias que Francia ha puesto muchas veces, o Inglaterra o Italia, porque no lo necesitan.
Nadie fue a explicar, porque era obvio, por qué se condenó a Tejero por rebelión. Pero ahora parece que se necesita explicar por qué una presidenta o presidente de un parlamento puede incurrir en un delito de sedición. Dos cuestiones muy brevemente sobre este mismo asunto. Habla usted de horquilla entre 8 y 15 años, en función de la mayor relevancia política del que toma los actos. Todo el mundo estamos pensando en Oriol Junqueras, que es el mayor cargo político porque era vicepresidente ejecutivo de la Generalitat. Entre esos 8 y 15, tal como ha ido ocurriendo los hechos, ¿creen que van a llegar la condena hasta el final, hasta los 15? ¿Se va a quedar antes? La Abogacía del Estado creo que pedía entre 11 y 12 para Junqueras en concreto. ¿Por dónde cree que pueden ir en este caso la fijación ya de penas exactas, de los años de cumplimiento de prisión? Bueno, si nos vamos a la sedición, no se puede superar la barrera que ha marcado la acusación que utiliza la sedición como elemento delictivo. Y se ha dicho, creo lo acabas de mencionar, 12 años. Teóricamente se podría llegar hasta los 12 y medio, porque sería el grado superior de la pena entre 10 y 15. Pero hay ese límite, si es cierto, yo no lo sé, en este momento, que la acusación que ha triunfado, por decirlo en términos deportivos, que es la de la Abogacía del Estado, pide 12 años. De ahí no se puede pasar. Otra cuestión, la filtración. Era de esperar que esto sucediese en un asunto que ha polarizado tanto la vida política española y que se miraba con lupa, casi con microscopio. ¿Le ha sorprendido la filtración? ¿Entiende que ahora en el tribunal se estén mirando unos a otros? ¿Quién ha sido? Bueno, la filtración yo creo que era lógica, porque es que han pasado muchos días. Cuanto más días pasan respecto de una sentencia, las filtraciones son más posibles cuando tienen esta trascendencia. Yo siempre he dicho, cuando estaba en el Supremo, que en casos, no como estos tan complejos, pero también de cierta complejidad, lo ideal, lo hicimos en el caso del secuestro de Segundo Marey, fue inmediatamente comunicar el sentido del fallo. Después ya los 500, 400 o 5 folios que es la sentencia, eso ya viene para más adelante. Así se evitan filtraciones. Pero por otro lado no pensemos solo entre los 7 magistrados, porque aquí ha trabajado un equipo de letrados, ha habido funcionarios que de una u otra manera han tenido que llevar papeles o información de un lado para otro, incluso las sentencias y los borradores se escriben ahora en ordenadores, y si se han hackeado ordenadores del Pentágono, pues lo mismo alguien ha hackeado los ordenadores donde se estaba escribiendo los borradores. No sé, a mí me parece que yo opino lo contrario, que ha tenido la función de que ya se conoció. Yo ayer viví en la estación de Sants, venía para Madrid, ese incidente que hubo y que no impidió que, por ejemplo, el AVE saliese a su hora. Hoy habrá también manifestaciones de este tipo y ya por lo menos ya toda la gente sabe, no es un golpe súbito entre rebelión y sedición, y por tanto, pues a lo mejor, en mi opinión, ha tenido un efecto no amortiguador, pero sí de evitar la reacción súbita y violenta. Pero, digamos, si ese, sentido o efecto benéfico, entre comillas, de calmar un poco la situación, es así, ¿había una intención de hacerlo, por lo tanto? O sea, ¿hubo una intención de filtrarlo con ese objetivo, con ese sentido de que se bajase un poco el diapasón de la tensión en las calles? Bueno, es una opción plausible, ¿no?, que se pudiese utilizar en ese sentido, pero caben todas las otras alternativas a las que me he referido, ¿no? Pero efectivamente no es descabellada pensar esa idea de que a lo mejor pues convenía, incluso el día 12 coincidía con la recepción en Palacio, etcétera, etcétera. Todo esto hay que valorarlo. Ahora bien, que conste que en Estrasburgo el tema de la filtración no tiene ninguna trascendencia en cuanto a violación de los derechos que contiene el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se van a barajar otras cosas.
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, como siempre un placer tenerle con nosotros, aportando conocimiento a la mesa de análisis de los desayunos de Televisión Española, de la televisión pública. Buenos días y muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias. Bueno, las palabras que siempre hay que escuchar de Martín Pallín. ¿Algún comentario? Él decía, bueno, no se puede descartar, pero lo cierto es que yo venía de la estación de Sants y la cosa, Jesús, estaba más calmada. O sea, que algún beneficio tuvo la filtración de la sentencia. Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Como ocurriría con cualquier otro fallo tan esperado y que puede tener tantas reacciones diversas como este, pues el impacto primero no es el mismo si hay una especie de prefacio, ¿no? Una especie de anticipo de por dónde pueden ir las cosas, pero tampoco cabe una reacción a lo que no se conoce todavía en detalle, ¿no? Tiene esa especie de carácter balsámico, ¿no? Que puede, pero eso no quiere decir que no se produzcan finalmente reacciones o respuestas. Yo creo que ha explicado muy bien el señor Martín Pallín, además, una cosa que todavía no habíamos tocado, que es la graduación de penas que puede haber dependiendo de la responsabilidad de cada uno de los inculpados, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas que yo creo que ha explicado muy bien el magistrado. Un comentario al señor. Vamos a ver, Martín Pallín, que es un magistrado emérito del Tribunal Supremo, acaba de manifestar en esta entrevista algunas dudas, incluso sobre el delito de sedición, sobre que sea aplicable el delito de sedición, ¿no? Él lo ha dicho muy bien. Ya lo había hecho con anterioridad, yo creo que ya venía... Efectivamente, ¿no? Y otros con esta pregunta, que ¿eh? efectivamente tendrá que explicarnos la sentencia de qué leyes impidieron que se cumplieran, porque eso es lo que exige el tipo penal de sedición. Hay que tener en cuenta que en España hemos asistido con los hechos en Cataluña, bueno, pues de versiones muy inflamadas, interpretaciones muy inflamadas desde el punto de vista político y también jurídico de lo que ahí sucedió. Por tanto, eso nos pudiera hacer pensar que este delito, esta condena por sedición, pues bueno, se queda en algo muy ajustado, ¿no? Muy proporcional. Bueno, pues existen todavía dudas jurídicas que manifiestan personas, pues incluso magistrados del Tribunal Supremo, sobre que estemos ante un caso de sedición, y yo creo que no debemos dejar pasar de lado que, bueno, que en Estrasburgo este delito incluso podría ser rectificado, ¿no? Pedro. Yo creo que hay que ver cómo argumenta el Tribunal Supremo que no es rebelión, finalmente. Me ha divertido lo que ha dicho el magistrado cuando decía que tenía que ver el María Moliner para ver la diferencia entre sedición y rebelión. Y a lo mejor, una vez que conozcamos esos argumentos, igual hay que cambiar el Código Penal, como ya se ha advertido algunas veces, y ver si rebelión hay que tipificarlo de otra forma. Bien, por ahí quería decir, yo creo que los magistrados con el Código Penal en la mano han aplicado lo que el Código... Otra cosa es que ahora, en defensa de la unidad de España, la clase política quiere hacer una reforma del Código Penal, pero con el Código Penal actual en la mano, yo creo que efectivamente quizás se hayan ajustado más a la letra del Código que a cualquier otra cosa. Y un dato, que yo creo que también se ha visto que los independentistas creían que no se enfrentaban a nadie. Y hay un Estado, el Estado español, que funciona, con muchas garantías. No nos olvidemos que aparece en el último observatorio que ha hecho el The Economist de calidad democrática, España aparece en el país número 16, como muy bien dicen los ministros en ese spot, frente a Bélgica, por ejemplo, que aparece en el 32. Lo vamos a seguir analizando porque a lo mejor puede adelantarse. Se había comentado que sobre el mediodía ponía a conocerse la sentencia. Antes se va a comunicar a las partes y a partir de ahí ya podremos tener información detallada de los años que le quedan o que le pueden caer a cada uno de los implicados en este proceso. Enseguida vamos con este asunto de nuevo, pero antes tenemos también que fijarnos en cuestiones políticas porque no hay que perder de vista que el 10 de noviembre hay elecciones generales. Hoy tenemos varias encuestas sobre la mesa, en concreto las que publican ABC, El Mundo, El Español y La Vanguardia. Y las cuatro tienen bastantes elementos comunes o similares. Por ejemplo, todas les dan el triunfo al PSOE con una ligerísima subida que situaría entre los 124 y 129 diputados. En segundo lugar, sube con fuerza el Partido Popular. Los cuatro periódicos le atribuyen entre 96 y 99 escaños. Estaría en la barrera ya de los 100. Tiene 66 actualmente. Importante, todos recogen un fortísimo batacazo de Ciudadanos que bajaría de los 57 parlamentarios actuales a entre 17 y 27, según las encuestas. Unidos Podemos cae de los 42 que tiene ahora a 31 36, esa horquilla, mientras que Más País de Rejón obtendría entre 3 y 8. Por último, casi todos coinciden también en un significativo ascenso de Vox. Tiene 24 diputados y podría llegar incluso a los 34. De hecho, viendo las encuestas, la vuestra del ABC, en cuanto a PP,
PSOE y también casi Ciudadanos son muy similares. Tenemos ya una foto bastante real de lo que está pasando. Hombre, las encuestas parecen que coinciden bastante. La nuestra, yo hablo con Narciso Michavila casi te diría diario, porque estamos haciendo un tracking del que en este momento llevamos más de 5.000 entrevistas ya, con lo cual la muestra empieza a ser muy, muy fiable, ¿no? Hay algo que yo creo que es evidente, y es que de nuevo resurge el bipartidismo, ¿no? Ahora, estamos todavía en el bibloquismo, pero hay una fortaleza del bipartidismo, de los dos grandes partidos que protagonizaron el bipartidismo todos estos años. Si el PSOE al final solamente consigue 3 o 4 escaños más, tampoco ha sido una gran apuesta. Quizás eso pudo haber forzado algún tipo de pacto, porque yo creo que Sánchez esperaba o espera un resultado mejor que este. Bueno, hemos comentado muchas veces que hay que seguir esperando, es decir, que es pronto, y todavía en una campaña además donde hay factores como este que comentamos hoy, el de la sentencia del proceso, y otros que pueden interferir y condicionar la evolución de las decisiones que tome el electorado. Hay que esperar, pero es verdad que hay algunas coincidencias en la mayoría de las encuestas y en los promedios, ¿no? Una de ellas, que es relevante a mi juicio, es que ahora mismo Jesús, novedades importantes, hay sentencia, 9:26 de la mañana, vamos en directo al Tribunal Supremo, ahí está nuestra compañera Cristina Blas, responsable de la información judicial en los servicios informativos. En la anterior comunicación sabíamos que ya estaban los miembros del tribunal para firmar la sentencia. Cristina, hay sentencia, ¿nos puedes ya adelantar algo en este sentido? Buenos días. Buenos días, Xavier. Sí, el Tribunal Supremo ha condenado a 13 años de cárcel al exvicepresidente Oriol Junqueras, a los exconsellers Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a penas de 12 años de cárcel en los 4 casos por un delito de sedición con malversación en concurso medial, una malversación necesaria para cometer esa sedición. Además, condena también por sedición, pero sin malversación, a la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, a 11 años y medio de cárcel. También a Joaquín Forn y Josep Rull les retira la malversación y les condena el Tribunal Supremo solo por sedición, 10 años y 6 meses de prisión. Sobre Jordi Sánchez y Jordi Cuixart dice el Supremo que la condena es de 9 años de prisión por sedición. Y después, por último, los 3 exconsellers que no están en prisión preventiva, Santiago Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundós, son condenados solo a un delito de desobediencia, no por malversación. La desobediencia conlleva penas de multa y inhabilitación. Gracias, Cristina, por esta información de última hora. Ya lo tenemos, por lo tanto, 13 años a Oriol Junqueras, 12 años a Raúl Romeva, Turull y Bassa, 12 años por sedición más malversación, el más penado Oriol por su mayor cargo jerárquico, 11 años para Forcadell, la expresidenta del Parlamento, 10 y 6 a Forn y a Rull, los Jordis 9, ANC Unión Cultural, 9 años por sedición, y ya no entran en prisión Borràs, Mundó, los otros que no estaban en prisión. ¿Esperabais tanta condena después de la filtración? Estamos hablando de 13 años, que, ¿cómo lo veis, Jesús? Bueno, una vez conocido, o sea, se ajusta claro al tipo penal de sedición, ¿no? Ahora estamos hablando de penas duras, estamos hablando de penas de 2 dígitos. En la franja alta, efectivamente, en la franja alta del delito de sedición. Y bueno, una condena de 2 dígitos, como digo, que eso tiene bueno, pues un impacto muy fuerte en Cataluña, desde luego en el independentismo, pero me atrevo a decir que no solo, ¿no? Sino en la sociedad catalana, ¿no? Vamos a ver cómo acogen ahora mismo esta pena. Nos vamos a ir enseguida, lo más rápido posible, hasta Barcelona, cómo se está cogiendo allí estas primeras raciones. Antes, Jesús, lo que acabamos de comprobar, 13 años para Oriol Junqueras, 12 para Romeva, Turull, Dolors Bassa, 11 Forcadell, Joaquín Forn, 10 años con 6 meses, Rull también. Después de lo filtrado de que no era rebelión por sedición, ¿penabais la horquilla más alta? Pero siempre se dijo que si era rebelión se podía ir a 25 y si era sedición era entre 10 y 15. Entre 10 y 15. Bueno, desde luego las penas que acabamos de conocer son algo más altas que las peticiones que hacía la propia Abogacía del Estado, que es la tesis que el tribunal ha defendido en la sentencia, por lo que sabemos, es decir, sedición con malversación incluida, es decir, no como fin, sino como instrumento
instrumental de cara al delito de sedición. O sea, las penas son incluso más altas de las que pedía la abogacía del Estado. Bueno, esto hay que reconocer que son unas penas duras, es decir, al margen de la discusión, que sigue siendo legítima, que Martín Pallín ha explicado muy bien, pero además no es el único jurista, ha habido muchos que incluso se inclinaban más bien por una opción de conspiración para la rebelión o tentativa para la rebelión. Eran penas más bajas. La sedición no es rebelión, no es esa, no tiene las características de violencia que requería la rebelión, pero estas penas son duras. Bueno, no, a mí no me sorprende, porque yo a lo largo de todo este tiempo siempre se dijo que el debate estaba fundamentalmente entre rebelión y sedición, y que si era sedición las penas estaban entre 10 y 15 años, se han quedado en la franja media, ¿no? Vuelvo a decir, los jueces hacen lo que pueden con el código penal que tienen. La definición de sedición está descrita en el Código Penal y las penas están descritas en el Código Penal. Es decir, no tienen otro remedio que hacer. Yo vuelvo a decir que lo que hay que hacer en este caso es acatar las sentencias, aunque se puedan criticar, pero hay que acatarlas. Pedro. Hombre, hablabais de penas duras, efectivamente no es poca cosa, pero es la mitad de si hubiera sido considerado por rebelión, con lo cual es una pena dura, pero evidentemente está más descafeinado. Está más descafeinada la pena si se hubiera optado por la vía de la rebelión. En cualquier caso, ya podemos decir que se ha acabado ya la presunción de estas personas que intentaron subvertir el orden constitucional y ya se puede decir que estaban mintiendo, que no iban de farol, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente, Pedro, eso es lo que esta sentencia demuestra lo contrario, ¿no? No se trató de subvertir el orden constitucional, eso no es un delito de sedición. El delito de sedición es una alteración del orden público, la más grave que hay de alteración del orden público, pero desde luego una alteración del orden público y no una subversión del orden constitucional. Esto es importante destacarlo, claro, porque no olvidemos de dónde venimos. Todo esto parte de aquel auto que escribió o que defendió el exfiscal general Maza, donde había una acusación de rebelión, golpe de Estado y efectivamente contemplando penas el doble de lo que estamos hablando aquí. Y eso se ha sostenido a lo largo del tiempo, a pesar, insisto, de las muchas dudas que juristas de toda condición han expresado. Bueno, hemos llegado a un punto en el que las condenas son duras, pero no hubo un alzamiento contra la Constitución o un golpe de Estado violento. Esto creo que queda claro y habrá que ver el como habíamos hablado hechos, antes, ¿no?, del tribunal, porque ya sabemos que hay diferentes enseguida sensibilidades. está ya en el plató José Luis Ábalos, va a ser la primera reacción en directo. Que las dudas... Beto, un momento, decía que enseguida está con nosotros José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ministro, por lo tanto, la primera valoración del Ejecutivo sobre esta sentencia que acabamos de conocer ante esta última valoración. No, que decía Jesús que hay dudas, efectivamente hay dudas en ambos campos, es decir, claro. Dentro del propio tribunal había dudas, ya insisto, había una parte significativa y que yo creo que en aras al consenso Marchena decidió que fuera, pero había una parte significativa del tribunal. Pero hay una unanimidad, claro, Víctor, lo que no paramos ahora ante una sentencia unánime es hablar de las dudas, ¿no? Porque no ha habido ningún voto particular, ¿no? Así se manifiestan en derecho. Claro, es que hay un acuerdo para esto que estamos conociendo ahora, si no, no habría votos particulares, ¿no? Puedo seguir. Como decía, como hay dudas, efectivamente hay probablemente tantos juristas que piensan en una cosa, como de hecho Javier Zaragoza, el fiscal jefe, tiene todo un alegato y muy trabajado a favor de la rebelión. Entonces hay dudas, efectivamente, y eso es lo que es, en definitiva, la vida en democracia, permanentemente resolver conflictos. Y hay sensibilidad. Hay un dato muy importante. Yo creo que es muy importante que a todos los inhabilitan políticamente, ¿eh? Es decir, que no pueden trabajar en la política durante muchos años. Bueno, pues son las 9:34 de esta mañana, de este 14 de octubre de 2019. Acabamos de conocer hace unos instantes la sentencia y esta es la imagen que nos llega en directo del Palau de la Generalitat, donde en este momento imaginemos que ya los responsables políticos de la Generalitat, como el presidente Quim Torra, habrán recibido esa sentencia. Acabamos de comunicar que se la recordamos. 13 años para Oriol Junqueras por sedición más malversación, 12 años por los mismos delitos a Raúl Romeva Turull y Dolors Bassa, 11 para Forcadell, para Joaquín Forn y para Rull por sedición pero no por malversación, y solo por sedición también 9 años a los Jordis, quedarían fuera de prisión, digamos, pues los otros 3 condenados.
Nos acompaña ya José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro. Y como ministro le voy a preguntar primero, muy buenos días. Muy buenos días. Conocemos ya la sentencia, la acabamos de recordar. La primera reacción del Gobierno en este sentido. Bueno, pues la reacción que cabe esperar de alguien que respeta la separación de poderes y respeta el Estado de Derecho, y es, por lo tanto, respeto a esa sentencia, acatamiento y cumplimiento de la misma. La filtración, imagino que usted habrá recibido, igual que todos, nos ha llegado el sábado, malestar del tribunal. ¿Cómo la valora la filtración de los primeros fundamentos de que iba a ser por sedición y no por rebelión el sábado? No, no puedo valorar nada, es una filtración, sin duda. O sea, no, que el Gobierno no tiene nada que ver con ello. Es verdad que, bueno, pues al final pues siempre corre este riesgo de filtración. Bueno, no tenemos nada que decir. ¿Qué espera para hoy en Barcelona? Ya se acaba de conocer la sentencia. Como se decía que era sedición, se pensaba que podía ser un poco más baja de lo que finalmente ha impuesto, 13 años en concreto para el ex vicepresidente Oriol Junqueras. ¿Qué espera para las calles o las reacciones públicas hoy en Barcelona? Desde la Generalitat se llamaba una desobediencia civil. ¿Usted qué espera como miembro del Gobierno? Yo lo que espero es que haya responsabilidad. Y yo creo que la sentencia y el fallo del tribunal deja claro que en España el Estado de Derecho funciona, que la justicia actúa con ponderación, con templanza y actúa, yo creo que con rigor. Y yo creo que es más bien congratularnos de que el sistema y el Estado de Derecho funciona y no se deja llevar por ningún tipo de pasión o presión. Y en ese sentido yo creo que cabe felicitarse del funcionamiento de nuestro sistema. A partir de ahí, pues la responsabilidad, porque la sentencia se tiene que acatar sí o sí. Y por lo tanto yo apelaría a la responsabilidad, especialmente de aquellos que ejercen algún tipo de liderazgo y tienen que estar pensando en el bienestar de aquellos que pretenden liderar, ¿no? Y me parece que a partir de ahora se han dejado las cosas claras y debemos aprovechar esta oportunidad donde se demuestra además que el Estado de Derecho funciona para marcar una nueva etapa. Este caso, este asunto ha marcado la vida política española en los últimos años o ha sido uno de los ejes centrales. Una pregunta recurrente hacia ustedes, en concreto hacia el presidente del Gobierno y los ministros, es el indulto. Usted siempre se ha mantenido que de momento no hay sentencia. Hoy, hace unos minutos, hemos conocido la sentencia. Entonces yo tengo que preguntarle, ya se está usted sonriendo, por el indulto. ¿Lo descartamos o no lo descartamos? Como que me he enterado de la sentencia esperando entrar a plató. No, mire, ya sé que esto forma parte de la estrategia anticipatoria de aquel que no respeta ni los tiempos ni justamente la separación de poderes. Nosotros no estamos por esta cuestión, hemos dicho hasta ahora que esperamos la sentencia, no podía ser de otro modo, porque era tanto como prejuzgar una sentencia determinada. Hemos visto ahora, efectivamente, una calificación de hechos que discrepa de lo que otros pretendían, y yo creo pues que no procede hablar en absoluto de indultos, el Gobierno no tiene esa voluntad. Pero lo descarta, digamos, habla usted de la independencia de poderes. Ahora ha actuado uno de los poderes del Estado, el judicial. El Ejecutivo también tiene sus herramientas. Como Ejecutivo, ¿hay que descartar el indulto o es algo que se puede estudiar? No, pero no es una decisión discrecional del Gobierno. Esto lleva a un procedimiento, es el propio interesado quien lo tiene que solicitar. ¿Y si se lo solicitan? Son los tribunales juzgadores los que tienen que posicionarse. Y no, yo es que no tengo por qué plantearme una hipótesis, porque la posición del Gobierno es que se cumpla la sentencia, que se ejecuta y se cumpla la sentencia. Esa es la voluntad del Gobierno. El asunto es de tal trascendencia, tenía más asuntos y se los vamos a ir comentando, pero antes, por ejemplo, las encuestas, el tema electoral, el escenario para el 10 de noviembre, pero antes, si le parece, vamos a pedir a los miembros de la mesa de análisis que, al hilo de lo que acabamos de conocer, la sentencia, esos 13 años a Oriol Junqueras, 12 a Raúl Romeva, Turull, Dolors Bassa, 11 a Forcadell, 10 años a Ford, a Rull, 9 a los Jordis. ¿Algo que preguntar al señor ministro, Elsa? Bueno, ya le he preguntado por el indulto, pero en realidad en Cataluña lo que se abre paso como consecuencia, como respuesta a la sentencia, es una petición de una ley de amnistía, ¿no? Bueno, y querría preguntarle al Gobierno cómo le suena esto, qué posición va a tener, desde luego, ante este debate, que yo creo que es el que va a tomar más fuerza en Cataluña en los próximos meses, ¿no? La amnistía no es una figura aplicable en una situación de normalidad. Más bien se utilizan siempre en cambios de régimen, de etapas políticas. No tiene ninguna cabida. Yo recuerdo
perfectamente cuando el lema de la amnistía, en mitad de los 70, no tenía nada que ver, salíamos de una dictadura a una democracia, era otra situación. Aquí el sistema, si algo ha demostrado, es que funciona. Y por lo tanto no procede ninguna situación de excepcionalidad respecto a un cambio de régimen que no se da, más bien está en la normalidad. Por lo tanto, una amnistía además que es algo generalizado, es todo lo contrario al sentido, creo, que tiene la sentencia, que es detallar claramente las actuaciones y las responsabilidades singularmente y personalmente. No procede, por lo tanto, en absoluto hablar de estos términos. Son los términos que el discurso independentista viene aplicando, como lo de desobediencia civil, presos políticos, terminologías que forman parte de su discurso, pero que los demás no deberíamos integrar. Enseguida seguimos con el turno de preguntas, pero antes nos vamos en directo hasta la cárcel de Lledoners. Hace unos 6-7 minutos conocíamos la grabación de las sentencias. En Lledoners están los principales encausados, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, que ha sido condenado a 13 años de prisión por desobediencia, por sedición y por malversación. Hasta allí nos vamos en directo. María Ríos, estábamos pendientes de que llegaran por ahí los abogados para comunicar la sentencia. Es de suponer que han llegado ya. Cuéntanos cómo están ahí las cosas. Sí, han llegado hace unos instantes, poco antes de que conociéramos los detalles de esa sentencia, como decías, 13 años para Oriol Junqueras, 12 para Romeva Turull-Basa, 10 y 6 meses para Forn y Rull, 11 años y 6 meses por sedición para Carme Forcadell y también para los Jordis, 9 años. No entran en prisión los 3 acusados que estaban en libertad, aunque aún han sido condenados por desobediencia, pero con penas menores a 2 años. Y como decías, pues aquí en las puertas de la prisión de Lledoners ya hay algunos manifestantes que están dando su apoyo a los líderes del proceso aquí encarcelados y también a los abogados que entraban hace breves minutos. Gracias, María. Si se produce algún movimiento más importante o significativo ahí a las inmediaciones de la cárcel de Lledoners, nos pides paso y comunicas un poco lo que está pasando en este momento, pero eso es la fotografía de lo que está pasando ahora mismo en Lledoners. Más preguntas para el ministro Jesús Maraña. Sí, ministro, entramos ahora en una fase de, digamos, reacción a la sentencia y de previsión de lo que pueda ocurrir en Cataluña, y en ese sentido todo el mundo espera del gobierno, y parece que así es el mensaje en el que se viene insistiendo, pues una contrarrespuesta del Estado si hay algo que exija aplicar o la Ley de Seguridad Nacional o lo que fuera. Pero luego hay otra fase más importante a mi juicio todavía, que es la fase política, porque aquí termina una solución judicial que no resuelve un problema político. Estamos casi en campaña electoral. ¿Se va a hacer alguna propuesta que abra posibilidades de afrontar el problema político que hay detrás de lo que hoy estamos viviendo? Nosotros lo intentamos y queremos seguir intentándolo porque es fundamental, ¿no? Que el espacio de la política, que es lo que nosotros llamamos el diálogo. Nosotros hemos mantenido siempre 2 principios en relación con este tema: diálogo y ley. Porque no puede haber diálogo sin aceptar un marco legal predeterminado. ¿Sobre qué vamos a dialogar o sobre qué reglas de juego vamos a dialogar? En ese sentido, nosotros, la relación con la Generalitat cambió radicalmente con este gobierno. Todas las comisiones de coordinación, de seguimiento, de relación, las hemos activado. Hemos intentado también ser más sensible a las carencias o a las necesidades de Cataluña. Lo hemos intentado, pero siempre tenemos que asumir que ello debe darse dentro del marco de la ley. Y la sentencia y el fallo viene a sentar también, poner el acento justamente en eso, en que no podemos prescindir del marco legal. Por lo tanto, diálogo, claro que sí, pero dentro del marco de la ley, no como la coartada para ignorar o subvertir la legalidad. Yo creo que precisamente por eso esta sentencia debería dejar las cosas claras y plantear hojas de ruta racionales, no engañando, no generando conceptos como este de la desobediencia civil, que no sabemos exactamente lo que supone, ni quién es el responsable de tal desobediencia en su llamamiento o incluso en su ejecución, ¿no? Yo creo que lo que se trata es que haya racionalidad en la hoja de ruta, incluso para los propios independentistas, que sepan que una cosa es la exposición y la defensa de las ideas y otra cosa es el límite que marca la ley para todos. Es que cuando hablan de democracia y tal, yo no sé cómo se ejerce la democracia sin marco de legalidad. ¿Va a reunir el gobierno a los demás líderes políticos o los va a pedir, les va a citar para comunicarles acciones o respuestas de algún tipo? Bueno, para compartir esas evidentemente depende del carácter de la respuesta que haga falta.
Esperemos que no haga falta ninguna situación extraordinaria, que más allá de las reacciones que pueda haber, también legítimas por otra parte y comprensibles, ¿no? Porque hay también varios grados de afectación. Yo entiendo que hay un nivel emocional, pues que lo más allegado pues es el normal, humano que se dé, y también pues el derecho a la expresión, como no puede ser de otro modo en un sistema de libertades como el nuestro. Pero obviamente espero y deseo que no haya ninguna situación ni de violencia ni de quebrantamiento del orden público ni demás cuestiones. Esperemos que eso se produzca. Ahora, el Gobierno contempla todas las posibilidades y está preparado para ello. Sí. Bueno, yo también creo que el Gobierno, yendo a la parte positiva, en primer lugar le felicito porque me parece muy bien ese spot que hemos visto de poner en valor la calidad de la democracia española, pero creo que también habría que hacer algo en la dirección de convencer a mucha gente que vive en Cataluña de que vivir con el resto de España le va muy bien. Y supongo que el Gobierno tiene mucho que hacer ahí, ¿no? Claro, y por eso yo creo que todo esto que hablaba antes de reactivar las relaciones, normalizarlas, procurar una mayor empatía también y además que la presencia del Estado en Cataluña sea una realidad, que ha estado bastante apartado, ¿no? Y yo creo que modestamente, por ejemplo, el proyecto de presupuestos que no conseguimos que saliera adelante, justamente por la oposición de la derecha, pero también de los independentistas, era un camino para también procurar una mayor presencia del Estado en su versión de servicios públicos, de amparo, y no lo pudimos sacar para adelante. Y de todas formas, ahora que me dice lo del spot, yo quiero decirle que tampoco es una novedad respecto del Partido Socialista. Lo es en la medida en que estamos en el Gobierno y tenemos otras posibilidades. Pero yo quiero recordar que cuando se produjo el 1 de octubre del 17, nuestro secretario general, hoy presidente en funciones, ya desplegó una actividad personal para defender la imagen del Estado de España, ¿no? Y lo hizo en su calidad de jefe de la oposición, cosa inaudita a lo mejor en otras circunstancias, pero ya lo hizo. La oposición tiene que ser leal, ¿no? La leal oposición. Ojalá, sí, eso es lo que decimos siempre, pero no observamos eso que sea muy frecuente, por desgracia, ¿no? Y en este caso, además, es cuando se tiene que estar a la altura. El Partido Socialista lo estuvo. Ministro, ahora en este momento descartan a los independentistas como posibles socios de su gobierno, si es que ganan las elecciones. Bueno, es que eso sobre las constataciones no habría que tener mayor curiosidad, porque eso lo podíamos haber hecho en esta legislatura de 5 meses, lamentablemente, y estamos en elecciones por eso mismo, porque no había tales socios. Yo sé que a algunos se les ha roto el cuento, y les va a tocar inventarse otro. Pero los socios, llegue usted a un acuerdo con los socios, eso sí que me ha llamado siempre la atención, ¿no? Alguien que no quiere la presencia o el condicionamiento de esas fuerzas y paralelamente instando al Partido Socialista a que negociara con esos socios, ¿no? Yo creo que no pensaban en España, obviamente, pensaban simplemente en que en su relato se pudiera cumplir. Eso no se ha producido y no se va a producir, lógicamente. Fíjese, estamos en campaña, ya nos gustaría no tener que haber recurrido a esta campaña electoral. Seguimos con este asunto, pero al margen de esta cuestión, me están dando una indicación mis compañeros, no sé si vamos a un directo. Vamos al Tribunal Supremo con más novedades, con más datos, detalles de esta sentencia que acabamos de conocer. Cristina Blatch, ¿sabemos algo más al respecto? Sí, los magistrados dicen en la sentencia que sí hubo violencia, pero que esa violencia no era un medio para alcanzar la independencia. Los magistrados destacan en su escrito que nuestra Constitución protege la unidad del territorio y que ninguna Constitución europea contempla el derecho de autodeterminación. También dice que no hubo rebelión porque los acusados eran conscientes de que el referéndum ilegal no era una vía para la autodeterminación. Y dicen textualmente que bajo el imaginario derecho de autodeterminación se agazapaba el deseo de los acusados de presionar al Estado para conseguir una consulta popular. Dicen los jueces que el derecho a decidir había mutado en derecho a presionar. Gracias, Cristina. Cuando haya más novedades, vamos conociendo ya un poco la letra pequeña. ¿Espera usted, señor ministro, que esto, yo no sé si la cuantía de las penas, los 13 años a Junqueras, los 12 a Romeva, Turull, a Bassa,
los 11 a Forcadell, los 10 y medio a Forn, a Rull, los 9 de los Jordis, calme un poco la situación, o aunque haya tensión, una vez que haya la sentencia podamos entrar, si no aparcando este tema, también en otras vías de diálogo, de hacer política. No, como les digo, nosotros hemos intentado, el señor Maraña ya me ha preguntado sobre esto, vamos a seguir insistiendo en la misma, porque no hay otra solución, es que no se nos ocurre otra vía, más que diálogo dentro del marco de la ley. ¿Dialogar para qué? Pues evidentemente hay un conflicto, eso estamos conscientes, ¿no? Y hay un conflicto en la misma Cataluña, dentro de la misma Cataluña. O sea, no es un conflicto de España con Cataluña. Hay un conflicto dentro de Cataluña y hay una parte de Cataluña que evidentemente quiere entrar en un conflicto con el Estado, con la idea de Estado, ¿no? Pero básicamente se da en Cataluña. Y lo vemos, ¿no? De hecho, en el 17 la primera formación política no fue ninguna independentista. Por lo tanto, se tiene que resolver en ese marco. Digamos, estamos en una sociedad muy polarizada, o sea, estamos, por las encuestas, punto arriba, punto abajo, digamos, hay una importante parte de la sociedad catalana que se siente soberanista o que quiere ejercer la independencia, se habla de un 48, un 47%, digamos, ¿con estos márgenes es posible dialogar? O sea, ¿o está todo tan cerrado y tan polarizado? No sé si la sentencia va a ayudar. Yo creo que no, sentido, ¿no? Y de hecho hay que también intentar ser optimista, ¿no? Porque si no tenemos esperanza... Mire, yo creo que en todo este tiempo de proceso ha habido mucho reposicionamiento, incluso dentro del independentismo. Ha habido posiciones que han ido desde la beligerancia a intentar buscar y explorar vías de entendimiento. Y de hecho, pues ha perdido presión el movimiento independentista. Y por otra parte también, en otros sectores más, digamos, radicales, hay una cierta frustración también por la ausencia de una hoja de ruta clara. Se les dijo que las cosas iban a ser muy simples y sencillas, y esto no ha sido así. Por lo tanto, claro que cabe espacio para la ¿Sobre política. qué dialogar? ¿No? Es decir, con un 47-48% que quiere la independencia, ¿qué se puede dialogar? Hay que buscar un punto de encuentro. España, en su momento, en el debate constitucional, lo encontró, que fue el Estado de las Autonomías, para abordar el debate de organización territorial. Esto no lo tenía España, era centralista, abordó. Y en este caso concreto, yo creo que el punto intermedio donde podemos encontrarnos es en el autogobierno. Y si me apura, pues en el perfeccionamiento del autogobierno. Pero ese puede ser el punto de encuentro. Evidentemente no puede ser la otra. ¿Pero hasta dónde el autogobierno? Pues hasta donde permita el marco constitucional y el consenso que podamos lograr entre todas las fuerzas políticas en Cataluña y en el resto del Estado. Más preguntas. Elsa García de Blas. Sí, bueno, a mí me gustaría preguntarle, porque ha habido mucho, claro, venimos de mucho debate político y jurídico para valorar lo que sucedió en Cataluña. Algunos esperaban hoy una sentencia por rebelión que llegaba hasta los 25 años. Otros, las defensas, y en Cataluña esperaban una sentencia por desobediencia, ¿no?, que no tendría penas de cárcel. Tenemos una sentencia por sedición. ¿Al Gobierno esta sentencia le parece dura o no? ¿Qué valoración hace de dónde se ha quedado el tribunal? No nos corresponde a nosotros comentar una sentencia, y más desde el Poder Ejecutivo. Nosotros no somos comentaristas de las sentencias. Nos toca simplemente, como le decía antes, respetarla y acatarla. Puedo ir algo más. Este ha sido un proceso muy transparente. Las sesiones del juicio se han conocido puntualmente, al detalle, han sido públicas. Quizá ha sido de los procesos más transparentes que ha habido, y acompañados además, como decimos, de un debate más político que jurídico, porque se ha oído más el ruido que la serenidad, ¿no? A nosotros lo único que nos cabe es celebrar el funcionamiento del Estado de Derecho. Es que es muy importante, porque eso es lo que estaba en cuestión. Yo no creo que desde los sectores independentistas se estuviera pensando en una figura, un tipo penal distinto. No, simplemente se descalificaba la propia actuación judicial. Se ignoraba, como si fuera un elemento de invasión, un elemento ajeno o ilegítimo para juzgar conductas que ellos entienden que son políticas y no
jurídicas. Ellos no han entrado en ese debate. Están siempre en la cuestión política legitimista. Y yo creo que el Estado de Derecho ha funcionado con transparencia, sin recibir presión. Y es que esto es muy importante, porque eso dice mucho de la calidad democrática del país. Y en eso el Gobierno se tiene que sentir muy satisfecho. Seguimos con el turno de preguntas. Jesús, antes imágenes que están viendo ahí en esas dos ventanitas que hemos abierto, la señal que nos llega en directo desde la fachada del Gobierno, la Plaza de Cataluña. Y también arriba veíamos esas imágenes que nos llegan en directo del helicóptero, en este caso sobrevolando la cárcel de Lledoners, y también veíamos pues ya militantes pues del movimiento independentista con esteladas que se estaban concentrando ahí. Esto es lo que me está llegando en la imagen, en la parte superior, en directo también. Imagen tal como viene, si la estamos ofreciendo es la Facultad de Química en la Diagonal. Son las primeras manifestaciones que están produciendo, pacíficas, de momento en este caso de estudiantes de químicas en la Diagonal, junto a esas otras que ya ven arriba, que estamos mezclando, que son en la cárcel de Lledoners y en la parte inferior, pues el Palau de la Generalitat del Gobierno. Jesús Maraña. Además de las condenas, que son evidentemente altas, aunque sean por sedición y no por rebelión, un aspecto relevante, me parece, de la sentencia es que el propio tribunal rechaza la petición de la Fiscalía de que no se permitiera el tercer grado hasta la mitad, hasta que se cumpla la mitad de la condena. ¿Usted cree que esta especificación que hace el tribunal, digamos que de alguna manera rebaja la presión respecto a hablar de indultos o de amnistías, etcétera, puesto que los beneficios penitenciarios podrían llegar? Siempre la cárcel es dura, sea el tiempo que sea, pero podrían llegar después de 2 años de prisión preventiva que ya llevan cumplidos, pues no sabemos si en año y medio o un año, depende, ¿no? Aunque dependerían, eso sí, de la Generalitat, ¿no? Mire, no conozco los extremos de la sentencia. De hecho, como les digo, estaba aquí esperando entrar al plató. Habrá que leérsela, por lo que están adelantando yo creo que va a merecer la pena, porque va a generar además, como es normal, jurisprudencia y por tanto doctrina. Pero a mí lo que más me parece importante, por lo que puedo deducir, es que el tribunal, más allá incluso de situar, de actuar con rigor judicial, yo creo que ha tenido muy claro la idea de justicia, no solamente de aplicación, sino de justicia, y por lo tanto ha huido de cualquier presión de carácter político respecto de la sentencia. ¿Cuál es la posición del Gobierno, o la suya en este caso, sobre la posibilidad de beneficios penitenciarios en cuanto se considere que tienen derecho a ellos, lógicamente? Bueno, pues es que el sistema de beneficios penitenciarios, que lógicamente se aplica sobre el reglamento, también tiene que ver el Poder Judicial. El juez de vigilancia tiene también que estar admitiendo todos estos beneficios que la Administración le pueda plantear. Por lo tanto, el Poder Judicial va a seguir estando en la propia ejecución de la sentencia. Y nosotros no tenemos por qué anticipar nada, porque nuestra posición ahora es de acatamiento y cumplimiento de la sentencia, y eso es fundamental. Y todo lo que sea tratar de introducir elementos posteriores, previos, de cuestión. En definitiva, todo eso son elementos que restan capacidad para el cumplimiento de la sentencia. Y nosotros lo que creemos es que la sentencia ha de acatarse y cumplirse. Y por lo tanto, introducir elementos no hacen sino enrarecer la propia ejecución de la sentencia. Bueno, yo como tenemos aquí al ministro de Fomento y España es una realidad de 47 millones de habitantes con otras inquietudes, a mí me interesa como gallego saber cuándo va a llegar el AVE a Galicia. Pues estamos trabajando para que lleguen las fechas previstas. Pero vamos a ver, ya sé, a ti te sorprende mucho, pero permíteme que entiendas que la sociedad democrática es muy plural. Eso es contemporáneo, un día como hoy. Pero claro. Es que esas descalificaciones permanentes a los compañeros no son nada buenas. ¿Qué descalificación? No he dicho nada. ¿Me he perdido algo? ¿Me he perdido algo? Simplemente me he sorprendido. Ya, por eso, pero tengo derecho a preguntarla. A mí me interesa mucho, por supuesto. Igual que a los catalanes les interesan determinadas cosas, a mí como gallego me interesa que doña Magdalena Álvarez nos dijo que llegaban el 12. José Blanco dijo que llegaban el 15. Ana Pastor dijo que llegaban el 18. Como gallegos, creo que tenemos derecho a... ¿Y Íñigo cuando dijo que llegaba? Íñigo creo que ya ni dijo nada. No lo recuerdo, pero bueno, me vale igual. Dentro de la calificación... Pues vamos a cumplir y estamos trabajando, yo creo que nada está fallando, en las fechas del anterior ministro de Fomento del Partido Popular. Y aparte yo me lo he tomado como un reto.
Es decir, cumplir para que no digan que nosotros hemos alargado más respecto a la expectativa que mi antecesor creó. Y la verdad es que se está produciendo bien. ¿Pero qué fecha? No, en el 2020 tendremos las obras terminadas, las obras Xavi, finalizadas, ir a... y luego tendremos pues lo que cuestan las pruebas de seguridad. Pero el otro día mismo yo estuve en Zamora, recorrí 100 y pico kilómetros de prueba de seguridad, en fin, para ver que efectivamente ya puede ir una máquina sobre el trazado. Y de momento yo creo que estamos en condiciones de cumplir, y desde luego todo lo que está en la capacidad de la Administración, que es licitar y adjudicar, está todo hecho. Ya vamos reservando los billetes, Vito y yo, para la inauguración. Última pregunta. Lo que pasa es que es verdad, yo insisto mucho que una cuestión es acabar la obra y otra la puesta en servicio. Que si todo va bien, pues podemos prever un plazo. Pero si hay cualquier elemento, mire, ahora nosotros, por ejemplo, hemos puesto en servicio la variante de Vandellós para el corredor mediterráneo, era un cuello de botella. Simplemente para ese tramo tan pequeño ha habido que hacer 15.000 kilómetros de recorrido para testar la seguridad. Es decir que, además, ahora las exigencias de seguridad son superiores a las anteriores líneas. Última pregunta, Pedro. Ministro, yo sé que no le corresponde al Gobierno, pero ¿cree que después de esta sentencia debe convocarse elecciones en Cataluña? Bueno, pues puede ser una posibilidad, podría ser, como alguien dice, una propia respuesta a la situación de Cataluña. Es evidente que Cataluña, ahora mismo el Gobierno no parece que esté muy centrado en lo que son los servicios públicos, ni siquiera parece tener una hoja de ruta para justamente lo que se planteaba antes, de cuál es el futuro, ¿no? O cómo gestionar incluso la propia sentencia. No creo que la actitud del señor Torra hasta ahora nos pueda infundir confianza de que va a poder, digamos, gestionar esta sentencia. Y lo que está claro es que en Cataluña hace falta también, por parte del independentismo, un liderazgo claro, porque eso no parece que esté claro. Y justamente el hecho de que están bastante divididos. Pues claro, esa fragmentación y esa falta de un liderazgo claro, responsable, pues dificulta también mucho una respuesta y la propia gestión del conflicto. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Tenía más preguntas. Usted, secretario de Organización del PSOE, ministro. En 10 segundos, ¿hay nervios en el PSOE por las elecciones? No, no hay nervios en absoluto. Mire, yo me hace mucha gracia cuando dice, el PSOE se estanca, pues si te estancas ganando, ¿cuál es el estancamiento, no? Es decir, nosotros no tenemos unas grandes previsiones, no hemos convocado elecciones en función de unas previsiones, como se dice. Las hemos convocado simplemente porque nos han bloqueado. Pero si el PSOE vuelve a ser la fuerza, y así espero, claramente mayoritaria, lo que esperamos y deseamos es que no se vuelva a bloquear esta opción de gobierno. Pues, señor Ábalos, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana trepidante de información y seguiremos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno,